El tema que les voy a compartir se llama Honrando a Dios en tiempos de crisis. Ese es el tema. Gloria a Dios. Y vamos a ver de qué nos va a hablar esta mañana el Señor. Yo quiero que pongan mucha atención, que no se distraigan. Por favor, los celulares hay que bajarles el volumen. El que quiera hacer notas, hágalo. Y mis hermanos que están allá también, conéctense. No se distraigan. Vamos a aprender en esta mañana. Hay grandes riquezas que el Señor nos va a hablar en esta mañana, pero hay cosas que nosotros también tenemos que hacer. Para empezar, voy a hablar acerca de la palabra honra. Dice honrando, el tema es honrando a Dios en tiempos de crisis. La primera parte voy a hablar acerca de honra. La palabra honor en la Biblia significa estima, valor o gran respeto. Honrar a alguien es valorarlo mucho o concederle valor. Ese es el significado de la palabra honor. Debemos honrar a nuestro Dios como a su Hijo. La palabra nos dice ahí en Juan 5:23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Amén. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay un propósito por el cual, ¿verdad? Dios envió a su Hijo amado Jesucristo, y eso es para darnos salvación. Y así como Dios, nosotros le damos honra a Dios cuando nos reunimos, ¿verdad? Como en esta mañana que nos hemos reunido para alabar el nombre del Señor. Todos mis hermanos ahí donde ellos se reúnen en sus casas o en sus iglesias están honrando a Dios. Pero Dios también nos demanda que honremos a su Hijo Jesucristo. Amén. Hay una demanda para nosotros. El honor debe empezar en nuestros corazones y se refiere al valor que personalmente le damos a algo o a alguien. Se nos ordena honrar a las personas por causa de su posición, no por su desempeño. ¿Ok? Vamos a aprender en esta mañana que aquellas personas de las cuales Dios habla, nosotros debemos de honrarla. Y hay muchas maneras de honrar a esas personas. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Bueno, congregándonos, alabando su nombre, ¿verdad? Glorificando el nombre de Cristo también. Es importante que nosotros no estemos callados. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así es que hay que glorificar a Dios. Cuando se exalta una verdad por medio de la predicación, hay que decir gloria a Dios, amén, así es. ¿Por qué? Porque estamos apoyando esa verdad de la palabra de Dios. La escritura no la hizo el hombre o la mujer de acuerdo a sus pensamientos. Fue inspirada por medio del Espíritu Santo por hombres y mujeres. Pero la palabra de Dios viene de arriba del cielo. Y hay una autoridad que se deposita ahí. Por eso nosotros debemos de leerla, de estudiarla, de meditarla y de creerla. Ese es el punto clave. Hay que creer lo que dice la palabra de Dios, porque al hacerlo estamos honrando al que la dejó escrita, al que permitió que hoy nosotros podamos ser bendecidos. Y esto ha sido de generación tras generación. Es el libro que jamás dejará de ser, porque son los pensamientos de Dios para su creación. Amén. Ahora es para nosotros, sus hijos. En Deuteronomio 5:16 se nos ordena honrar a nuestros padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Siempre que Dios nos demanda algo es porque hay una bendición enseguida que se nos va a dar. Siempre hay un mandato porque hay una bendición que se nos quiere dar. Pero la clave es que si nosotros no creemos que esa bendición pueda llegar, está ahí para nosotros. Amén. Pero Dios nos manda a hacer primero, ¿verdad?, la contraparte, que es el mandato para nosotros. Todos nosotros queremos ser bendecidos y nosotros queremos, pues, recibir bendición tras bendición. Pero tenemos que poner atención, que para recibir esa bendición hay que hacer la orden o el mandato que Dios nos dio. Dice en Levítico 19:32, dice, ponte de pie
en la presencia de los ancianos y muestra respeto para las personas de edad, en la Nueva Traducción Viviente. Ahora la Reina Valera dice: delante de las canas te levantarás. Amén. Y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dios nos demanda también honrar a los ancianos, no nada más cuando vamos a la corte, no nada más cuando vamos ante el gobierno, que nos levantamos, que hacemos nos paramos para que el policía pase. No, la palabra de Dios también nos ordena que debemos de honrar a los ancianos. Dice la escritura, Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Dios honra a los que le honran. Dice la escritura en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Gloria a Dios por todos aquellos ancianos, ¿verdad?, que hoy están en el camino de justicia, porque crean, a través de esta pandemia, ¿verdad?, muchas personas se fueron, ya no están, pero aquellos que hoy en día están, ¿verdad?, hay una honra que Dios les da a las personas que llegan hasta la vejez. Si en estos días donde estamos ya en los 40, en los 50, ya nos cansamos, ¿se imaginan los ancianos, las personas que llegan a la vejez? De verdad, se merecen honra porque tienen por toda la trascendencia de tiempo que han vivido. Amén. Y Dios nos demanda honrarlos. Amén, amén. Se nos ordena honrar a aquellos que gobiernan sobre nosotros. Primera de Pedro 2:17 dice: honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. Amén, amén. Amén. Debemos de aprender a honrar, porque hay una clave. Ahorita más adelante vamos a poner el ejemplo para que podamos entender un poquito acerca de eso. Dice, la Biblia muestra varias formas de honrar, glorificando a Dios. La demostración es una alta estima y refleja su carácter, siendo nosotros sexualmente puros para Dios. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 6, del 17 al 20. ¿Qué dice ahí? Dice, lo voy a leer, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De esta manera nosotros también estamos glorificando a nuestro Dios. Dios pide que nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, donde mora la presencia del Espíritu Santo, esté limpio. Amén. Que podamos levantar manos limpias, que podamos abrir nuestra boca y glorificar a Dios, porque Él merece nuestra adoración. Amén. Él merece la gloria, Él merece que tú y yo lo glorifiquemos y que lo honremos en todo tiempo. Gloria a Dios. Otra de las cosas que el Señor nos pide es honrar a Dios, es dando nuestros ingresos. Proverbios 3 del 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muchas veces queremos esta abundancia, ¿verdad? Queremos que nuestros graneros, nuestras alacenas, nuestras cuentas de banco estén abundando, pero no queremos honrar a Dios con la primera parte. Para poder tener la segunda hay que hacer la primera. Amén. Amén, amén. Ahora, hay algo bien clave. Muchas veces lo podemos leer en la palabra de Dios y nos lo pueden predicar una y otra vez. Pero todo empieza en el corazón. Si nosotros creemos lo que dice la palabra, amamos a Dios, por lo tanto lo vamos a hacer. Dice Isaías 29:13.
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué triste que podamos caer en este punto. ¿Por qué? Porque si nada más papá o mamá o el pastor o el líder nos motivan para dar a Dios lo que a Dios le corresponde. ¿Por qué? Porque Dios nos da el 100%. Y Dios siempre nos pide, en Malaquías 3:10 nos dice que traigamos el diezmo al alfolí, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para que haya alimento en la casa de Dios. En cada iglesia, en cada lugar donde tú estás, hay necesidades, hay cosas que pagar. Entonces, para podernos reunir todos, Dios pone el orden, ¿verdad? Y lo pone a su manera, en su pensamiento, porque es un principio que Él tiene establecido para podernos bendecir. Pero ¿qué pasa? No me quiten el aire porque me estoy quemando. Pónganlo que circule. Gracias. Entonces, Dios pone este principio para podernos bendecir. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nada más queremos la segunda parte, pero tenemos que hacer la primera. Tenemos que aprender a honrar a Dios con nuestros bienes, con lo que Dios pone en nuestras manos. Tal vez no tenemos ganado como en aquel tiempo del Antiguo Testamento, pero hoy trabajamos con nuestras manos. Hoy tenemos un trabajo donde recibimos un salario, y de esa parte es que Dios quiere que tú le honres, pero que no lo honres a tu manera o en tu pensamiento, sino que sigas el orden establecido por Dios. Porque hay personas que me han dicho a mí, es que yo doy mi diezmo a las personas necesitadas. Oh, está bien que tú des a la persona necesitada, pero Dios no te dice en ninguna parte de la escritura que tu diezmo tiene que ir a los necesitados. Hay partes, tenemos el 100% y el 90% Dios te lo pone a ti para que tú hagas lo que tú quieras con el 90%. Y ese 90% tú lo puedes distribuir como tú quieras. Tú puedes dar el 10%, lo tienes que dar aunque no nos guste y nos incomode una y otra vez. No lo podemos hacer a nuestra manera. Si queremos la segunda parte, tenemos que hacer la primera. Y no le estipula ni un pastor, ni un apóstol, ni un profeta. Lo estableció el mismo Dios para bendecirnos a nosotros. Y vamos a ver un ejemplo, que ahí es donde quiero llevarlos a la historia de Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Pero antes les voy a leer Primera de Timoteo 5:3. Ustedes detengan ahí la escritura en Primera de Reyes, capítulo 17. Mientras yo les leo Primera de Timoteo 5:3. Dice: honrar a las viudas que en verdad lo son. Hay algo que Dios está diciendo aquí, ¿verdad? Y vamos a ver la historia de una viuda ahí en Primera de Reyes, capítulo 17. Aquí la historia, las escrituras describen una historia sobre una mujer que tuvo que honrar a Dios en momentos muy difíciles en su vida. Así como nosotros hoy en día estamos viviendo momentos sumamente difíciles a través de la economía mundial. Esto es a través de la economía mundial. Es muy triste, ¿verdad?, que podamos ver en las noticias todo lo que está pasando alrededor del mundo y cómo tantas personas están poniendo en riesgo sus vidas y las vidas de sus hijos al querer venir a los Estados Unidos. Y ponen su vida en riesgo para poder cruzar, para entrar a los Estados Unidos, poniendo la vida de ellos en riesgo en el camino, a través de violaciones, a través de escasez porque no tienen comida, no tienen dinero, les roban, los asaltan, tanta cosa que se está escuchando por las noticias y por las redes sociales y otros medios que se están hablando, ¿verdad?
lo que está pasando en las fronteras, porque toda esa gente quiere entrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos se dejan creer de lo que dicen de beneficios o leyes que han sido aprobadas para ayudar al prójimo. Pero esas leyes tienen que reunir tantos requisitos para que puedan entrar. Y se ven a través de las noticias multitud de gente que está haciendo líneas y ya hasta han cambiado nuevamente la ley porque era exagerado el montón de gente que venía con niños, ancianos de toda clase, querían entrar a los Estados Unidos. La palabra de Dios, hermanos, esto voy a hablarlo para nuestros hermanos alrededor del mundo. Aquel que llegue a escuchar esta palabra, este audio o este video a través del YouTube o del Facebook, déjame decirte que Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios es el Dios de la creación, del universo, de la tierra. Dios es el mismo de China, de Francia, de Alemania, como de Estados Unidos, de México. Dios está en todas partes. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios, a buscar a ese Dios verdadero y aceptar a su Hijo amado Jesucristo para que esta ley que Él puso sea de bendición para ti como es de bendición para nosotros. La clave está en obedecer la palabra de Dios. Ahí donde tú te encuentras en México o en Alemania o en Colombia, donde tú te encuentres allá en Cuba, en Venezuela, si aprendemos a honrar a Dios, los principios de Dios son vivos y eficaces. Yes. Esos principios están para ti allá como para nosotros aquí. De nada serviría que tú vengas a los Estados Unidos y vengas a trabajar y a vivir como un esclavo, porque aquí hay un sistema donde hay que trabajar para poder tener lo que uno tiene que trabajar, y tenemos que luchar con el día a día para poder balancear nuestras vidas y poder hacer espacio para honrar a Dios. Y honrar a Dios es ponerlo a Él en primer lugar. Él debe de estar en primer lugar, no nada más de pensamiento o porque se les predica, no, de corazón. Desde el corazón tiene que surgir esa honra para Dios. Amén. Veamos la historia, lo que dice aquí, aleluya, en el libro de Primera de Reyes 17:1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuenta la historia que en ese tiempo Dios envió al profeta Elías para dar una palabra al rey Acab, quien se había convertido en un adorador de Baal de Tiro, para darle el decreto que decía que los cielos estarían cerrados y no habría lluvia hasta que aquella declaración fuera revestida por el mismo profeta. Este hecho provocó que se desatara una hambre muy grande sobre la tierra y mucha gente pereciera. Y como es de esperarse, las viudas eran las más afectadas. En medio de aquel tiempo, el profeta Elías es enviado a visitar a esa mujer viuda que tenía un hijo y Dios quería hacer un milagro para salvarla. Crucemos ahí al verso 7, dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién dio la orden? Dios. Él es el que gobierna todas las cosas. El 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo:
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El profeta Elías llegó con una asignación divina que era hospedarse en aquel hogar lleno de necesidad, para hacer que la provisión de Dios apareciera. Dios tiene siempre un plan perfecto. Nosotros nunca le vamos a ganar a Dios. ¿Por qué? Porque Él rige arriba de nosotros. Él es Dios perfecto, soberano, todo lo puede, todo lo hace, nosotros estamos sometidos a Él. Por más ideas o formas que nosotros queramos hacer las cosas en esta tierra, nunca le vamos a ganar a Dios. Aquí la palabra de Dios nos enseña esta historia donde esta mujer estaba en una gran crisis. Había mucha necesidad. Y en medio de la necesidad vemos a Dios obrar. Vemos cómo Dios tiene cuidado de su creación. Tiene cuidado de los suyos. Dios tenía a Elías. Y en ese tiempo es cuando la historia de la palabra de Dios nos enseña, nos registra que es cuando el ministerio de Elías aparece. Es cuando Dios activa el ministerio de Elías. Así es. Ahí es cuando vemos la manifestación profética que Dios había depositado en Elías. Nosotros no debemos de desesperarnos porque estamos ahí sentados esperando a que nos den una posición dentro de una iglesia o a poder ayudar dentro de una iglesia. Todo tiene su tiempo. La palabra de Dios dice que si nosotros le somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos va a poner. Así es, así es. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay un tiempo para que venga el cumplimiento o para que viniera el cumplimiento de Abraham o el cumplimiento de David o el cumplimiento de Saúl. Dios es el que escoge y es el que te da el llamado. Es Dios. ¿Por qué? Porque Él ha depositado en ti desde antes de la fundación del mundo lo que Él quiere que tú hagas en esta tierra. No hay por qué desesperarse. Vemos aquí el propósito de Dios cumpliéndose a través de esa necesidad tan apremiante que vivía esta mujer. Vemos que solamente tenía un poco de harina, un poco de aceite, y lo último que tenía lo iba a cocinar para ella y para su hijo. Así es que no había ninguna porción sobrante para darle a alguien más. Yo no sé cómo tú te encuentres en esta mañana, cuál sea la condición en la que tú estés. Pero déjame decirte que Dios es tan grande que puede suplir tu necesidad si te sometes a Él. Dios todo lo ve, todo lo conoce.
Para Él nada es extraño. Él rige el cielo y la tierra. Así es. Nosotros somos los que tenemos que venir a humillarnos. La palabra de Dios dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y siempre el Señor me usa para dar esta palabra y yo digo: wow, Señor, a mí, mira, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y como te digo, podemos usar diferentes caminos para llegar a esa bendición y Dios ya lo tiene trazado. Dios ya lo tiene ahí. Mientras muchos se dejan de congregar porque ven diferencias en las iglesias, ven cosas que pasan, porque te voy a decir, aún en nuestras casas nada es perfecto, todos estamos viviendo y es bien difícil estar, ¿verdad? Conviviendo con otra persona, con otros pensamientos. Por eso todos nos necesitamos someternos a la palabra de Dios. Amén. Así es. Y respetarnos para poder soportarnos los unos a los otros, como dice la palabra. Y no hay nada perfecto, porque si todo fuera perfecto, haríamos fuchi a Dios, no quisiéramos nada con Dios. Por eso todas esas cosas que vemos y oímos y vivimos tienen que suceder, porque de esa manera Dios lo entrona para nosotros estar conectados con Él, para nosotros buscarle a Él. Y ahí es donde nosotros, cuando dejamos de congregarnos, los que viven en tu casa pierden de estar aprendiendo la palabra de Dios. Tal vez tú te puedes alimentar, pero el hecho de tú ir hasta un lugar para honrar a Dios, esa palabra va a alimentar la vida de tus hijos. Dale el codazo ahí al que esté al lado para que no se duerma. Todos tenemos que aprender. Amén. Amén. Es importante que nosotros podamos someternos a cada regla de la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. El aceite y la harina tenían que someterse a esa orden de Dios que estaba dando y multiplicarse. Pero para que el milagro ocurriera y la voluntad del cielo pudiera cumplirse en la tierra, aquella mujer tenía que estar dispuesta a romper su propio plan. ¿Cuál era el plan de ella? Era recoger los leños para entrar y prepararlo para ella y para su hijo, para que lo comieran y dejarse morir. Ese era lo que ella tenía en su mente. No tenía otra opción, era todo lo que le quedaba. Ella tenía que estar dispuesta a reorganizar sus prioridades con el objetivo de honrar a Dios y hacer a un lado su deseo. Viene el profeta, le da la instrucción, pero el profeta no le podía torcer la mano. El profeta tenía que esperar cuál era su decisión, qué era lo que ella quería hacer. Así es Dios con nosotros. Hoy en día Dios ha enviado a su Hijo amado Jesucristo para que podamos tener acceso a estar con Él, a hablar con Él por toda la eternidad. ¿Somos nosotros los que lo buscamos o andamos buscando en el mundo, como mucha gente anda buscando el bienestar y quieren venir a los Estados Unidos cuando allá está Dios? En México está Dios, en Venezuela está Dios. Ahora, si Dios te trae, gloria a Dios. Pero todo tiene un orden. Todo tiene un orden. ¿Cuánta gente ha muerto porque han tomado malas decisiones y han quedado ahí en el río ahogados? Sí. Otros han sido secuestrados. Les roban el poco dinero que tienen y ahora tienen que pagar por el rescate de alguno de ellos. Es terrible. Dios, déjame decirte, Dios es el mismo aquí en China y en Japón. Dios te puede bendecir allá en donde tú te encuentras, en Venezuela, en Cuba, como aquí en los Estados Unidos. Dios es el mismo. Amén, así es. Un acto de fe puede producir un milagro. Si continuamos ahí la historia,
dice en el 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amén, amén. Aquí vemos que la palabra profética que había traído Elías a esta viuda se cumplió, porque la viuda puso de su parte. Dios le estaba dando la promesa, le estaba diciendo que si ella obedecía a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, ¿qué iba a pasar? Que iban a tener pan y comida para muchos días, hasta que volviera a llover sobre la tierra. Dios ha enviado a su Hijo amado Jesucristo para darnos vida eterna. Y dice la Escritura que la vida que Él nos ofrece es abundante. Él vino, dice la Escritura, que el diablo viene para matar, robar y destruir, pero Cristo viene para darnos vida y vida en abundancia. Así es. Él puede suplir todas nuestras áreas de nuestra vida, pero Dios quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón para honrarlo, para obedecer la palabra de Dios, que todo lo que Dios nos dice en su palabra lo hagamos, pero que no lo hagamos a nuestra manera o como yo pienso o como yo creo. No es así. La viuda tuvo que hacer exactamente las instrucciones que le dio el profeta Elías. Nuestra condición puede cambiar. Nuestra condición moral, si estás enfrentando una situación de separación, de que tienes un caos en tu casa, porque te estás separando, vuélvete a Jehová o ven a Cristo para que Dios pueda cambiar tu corazón y pueda restaurar tu alma y los de tu familia, para que esos hijos no terminen en el camino que los lleva a la depresión, que los lleva a la ansiedad. ¿Por qué? Porque ven destruido su hogar, porque la esperanza se les va. Si tú estás pasando por una situación económica, porque tienes un caos, no tienes trabajo, todo está de cabeza, pero tal vez no estás, tienes que revisar qué estás haciendo mal. Tal vez tú no te estás congregando y vives en una miseria, vives en una escasez, en una limitación. Para que tú puedas obtener esta vida abundante, todos tenemos, sin excepción de ninguno, los pastores, los apóstoles, los 5 ministerios, los evangelistas, los misioneros, cualquiera de nosotros que está en Cristo, tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. No podemos sacarle la vuelta a cierto versículo, porque sería como arrancar esa hoja y tirarla a la basura. Lo tenemos que hacer tal y como nos rige la palabra de Dios para poder obtener lo segundo. Así es. Todo está escrito para nosotros. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios es para nosotros. Y será para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Te quiero llevar ahí rapidito. Voy a leer acerca de las bendiciones. Dios nos habla acerca de la abundancia espiritual. Y dice Salmos 36:8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. El rey David fue un rey que amaba estar en la casa de Dios, que él prefería estar en la casa de Dios que en los palacios. Él decía, prefiero estar un día en tu casa que fuera de ellos. Así es. La Escritura nos enseña y nos da esta promesa
si nosotros nos congregamos. Es una bendición tener las redes sociales y tener multitud de siervos y siervas que están predicando la palabra de Dios, la sana doctrina. Cada uno Dios los usa de acuerdo a los dones proféticos, al don de ciencia, al don de sanidad, al don de fe. Cada uno de ellos se va a desarrollar de acuerdo a lo que Dios le dio. Y esta abundancia la encontramos si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Porque Dios la promete para cada iglesia, para cada redil. Mira lo que dice Salmos 36:8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Esta promesa, si nosotros no nos congregamos, no la vamos a vivir. Juan 10:10 dice, ahí, la vida abundante, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo dijo Jesús. En 2 Corintios 9:8 nos habla de la gracia abundante que podemos encontrar en el reino de nuestro Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Quién lo promete? Dios. Provisiones abundantes. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues, todos no sabemos ese versículo, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué necesitamos pues? De poner en riesgo nuestra vida. ¿Queremos ser más bendecidos? Hagamos más, aportemos más a la obra de Dios. Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Él es todo lo tiene bajo control, todo lo tiene a su disposición. Segunda de Pedro 1:11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder entrar al cielo necesitamos entrar a través de la puerta del Hijo de Dios. A través de Cristo. No hay otro medio para ir al cielo. No hay otro medio para poder tener salvación. Es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas de abundancia, por último. Dice: promesas de abundancia al obediente. Estas promesas solamente son para aquellos que sean como la viuda de Sarepta. Que sean como la viuda que obedece las instrucciones que le llevó Dios a través del profeta Elías. Levíticos 26:5 dice: vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Quién es el creador del cielo y de la tierra? Jehová Dios de los ejércitos. Deuteronomio 39 dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Si tú, mi hermano, no has estado obedeciendo los mandamientos de Dios, de congregarte, de traer el diezmo, de traer la ofrenda, vuélvete a Jehová. Estas promesas son para nosotros. Aquí nos dice claramente que Jehová volverá a gozarse sobre ti
para bien. Él reprende por vosotros al devorador. Él quita la maldición. Él transforma todas las cosas para bien. La Escritura nos dice, y todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que hemos sido llamados. Dios te está llamando en esta mañana. El reino de Dios, todavía hay espacio para ti, pero es a través de Jesucristo. Es a través de que tú creas esta palabra. Esta palabra es la Biblia. Amén. Estas bendiciones son para aquellos que creamos lo que dice la Biblia. Pero no nada más que lo creamos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Tal vez tú ganes muy poco porque no te han aumentado en tu trabajo, tu salario. Pero te aseguro que si tú llevas el 10% a una iglesia, lo pones en las manos de Dios, ese 90% se te va a multiplicar hasta que sobre y abunde. Vas a tener para darle a los necesitados, a tus parientes, para enviarle a tus familiares que están en necesidad. Necesitamos escudriñar nuestros caminos. Necesitamos volvernos a Jehová de todo corazón. No porque se nos dice diezmen, ofrenden, vengan a la iglesia, congregues, hágalo de corazón. Amén. Valore lo que Dios le ha dado. Estamos viviendo en tiempos como los que vivió esta viuda en medio de esa sequía. Alrededor del mundo, no nada más nosotros. Aquí en Estados Unidos también hay necesidad. Así es. No nada más ahí donde tú te encuentras en esos países. No. En todos los lugares de la tierra, esta palabra es la oportunidad para nosotros que hoy tenemos para poder alcanzar esas promesas y poder que nuestros hijos se mantengan en el camino de Dios. Necesitamos congregarnos. Necesitas alimentar a tus hijos en la palabra de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Necesitamos que esa escasez, que esa hambre, que todo eso que se está viviendo en tu familia, en tu descendencia, pueda desaparecer. Y eso es a través del Evangelio de Cristo. Debemos honrar a Dios al reconocer que el don de la vida eterna y la salvación misma de nuestras almas viene a través de Jesucristo y solo por Él. Yo te dejo con esta palabra y aquí está, como dice la palabra de Dios. Él nos ordena a someternos a ella, no a nuestra manera, sino a la manera que ya está escrito. Y así como esa viuda tomó la decisión de obedecer tal y cual el profeta le dijo que hiciera, cuando ella tomó esa decisión, provocó que la bendición del cielo se cumpliera en ella. Y pudieron comer por muchos días hasta que volvió a llover sobre la tierra. Cristo está a las puertas. No sabemos en qué tiempo, en qué momento pueda venir. Pero si tardare, esta palabra nos puede enriquecer. Esta palabra nos sacia. Esta palabra hay seguridad en ella hasta nuestras generaciones. Podrán vivir en esta abundante vida eterna. No nada más aquí en la tierra, sino después de que nosotros partamos y podamos estar con nuestro Dios. Pero te reto en esta mañana, no lo hagas a tu manera, no lo hagas en tu pensamiento. No, sometámonos de acuerdo a lo que dice la palabra. Leamos, escudriñemos, meditemos en ella, busquemos en otros versículos lo que dice la palabra. Jamás se va a contradecir la palabra de Dios. El Antiguo Testamento no lo podemos echar a la basura,
¿Por qué? Porque se tiene que ir de la mano con el Nuevo Testamento. Así es. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Si hacerlo a nuestra manera o obedeciendo, como nos dio hoy la palabra de Dios, ese ejemplo a través de la viuda. Así es que Dios te bendiga. Esperemos que esta palabra te tomes tú ese reto de esta palabra y puedas ser muy bendecido en el nombre de Jesús.